este señor. ¿Sí? ¿Cómo hago para que pase a través de este filtro intermedio que estaría con que tendría frecuencia central 10.7 megahertz, iría entre 10.6 hasta 10.8 frecuencia, ¿sí? En megahertz, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? La frecuencia ¿estamos? ¿Cómo hago para llegar de esta frecuencia a esta frecuencia? Estoy multiplicando esas dos señales. ¿Qué frecuencia debería tener este señor? ¿Qué frecuencia debería tener? Estos 10.7 sería igual a la frecuencia de esta emisora, 38.1 del canal 1, más o menos, depende como quieran, o quieran. ¿Qué se usa? Se usa más el menos, porque si no nos daría un oscilador local muy grande, la frecuencia. Recuerde que siempre estamos buscando que la frecuencia de trabajo sea muy pequeña. ¿Cierto? Recuerde que al multiplicar una señal, lo que hago es desplazarla. Entonces aquí podemos pensar que esa frecuencia del oscilador va a ser igual a 88.1 menos 10.7. Y esto sería aproximadamente 77.4. ¿Sí? 77.4 megahertz. ¿Estamos? Entonces, si yo tomo esta señal con una frecuencia de 77.4 megahertz, ¿sí? Y la multiplico por una señal que entra a un conjunto de señales que ingresan al sistema, puedo detectar esta señal. ¿Sí? Y puedo demodularla. Entonces aquí tendría como señal recibida el canal 1. Pensemos que este otro canal se llama 2, ¿cierto? Este se llama canal 3. Este canal se llama 4. Y este canal se llama 5. Son 5 por cada 20 megahertz, por cada megahertz. Así que en 20 megahertz vamos a tener 100 canales, 100 emisoras posiblemente. ¿Sí? Este concepto, como le digo, no solo aplica para FM, sino pues es un concepto totalmente manejable en diferentes escenarios. ¿Sí? Lo traigo acá para que ustedes lo interpreten. ¿Qué pasaría si yo quiero detectar el canal 4? O sea, decir acá, oiga, vamos a sintonizar la emisora que está en el canal 4. ¿Cuál sería la respuesta para ese oscilador local? O sea, yo les digo a ustedes, póngame la emisora que está en el canal 4.
estaría en los 88.7 MHz en la FM. ¿Qué hago? ¿Cuál sería la frecuencia del oscilador local? ¿Cuánto? 70. ¿Por qué? 88.7 menos 10.7. 70 y 78. No 70. Cerrado no. ¿Cierto? Dime. Esa frecuencia que el 10.7 es la del filtro. La del filtro, la frecuencia media. Todo lo que esté por fuera, él lo filtra, lo elimina. Entonces, para que llegue a esta frecuencia, debo multiplicarla por una señal. ¿Sí? Recuerde el cos. Bueno, pensemos que vamos a pasar solo un tono. Hagámoslo entonces así para que ustedes me entiendan. Vamos a pasar un solo tono. ¿Qué quiere decir un solo tono? Va a llegar una señal igual a coseno de 2pi por 88.7 por 10 a la 6. ¿Sí? Llegó a nuestra antena esa señal, la quiero demodular. ¿Sí? Esto va a ser la señal de nuestro canal 4. ¿Sí? Es un tono, no quiero ver nada más, sino un coseno, para que ustedes lo entiendan. Multiplico por esta señal. Entonces tendríamos que la señal vista acá, vamos a ponerla R de T, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? R de T es igual a coseno de 2pi por 78 por 10 a la 6t por coseno de 2pi por 88.7 por 10 a la 6t. ¿Sí? Entonces, si su merced multiplica esas dos señales, R de T va a ser igual a coseno de 2pi, 78 más 88, ¿cuánto es? 8, 16, 15, 166. Sí. Sobre 2. La resta de las dos, ¿cierto? Cuando yo multiplico dos cosenos, sumo y resto, y la amplitud se divide en 2, ¿no? 78 menos 88.7, o viceversa, que es lo mismo, 10.7 por 10 a la 6. ¿Sí? Si lo paso a través de un filtro entre 10 a la 6 y 10 a la 8, ¿qué hace el filtro? Me queda con esto y esto dice, chao amigo. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces pensemos que esta señal ya no va a ser un solo tonito, sino la voy a multiplicar por un mensaje. Pensemos que es un mensaje cualquiera, una función de entrada X, bueno, ni siquiera M, digamos que llama X. ¿Sí? Entonces aquí simplemente voy a tener X, R de T va a ser igual a X de T, por eso. Y aquí me va a quedar X de T, ese R de T va a ser igual a X de T por el coseno. ¿Sí? Entonces, el filtro se queda con la señal que acompaña a esa computadora. ¿Sí? ¿Ahora sí lo entienden? ¿Ya claro ahora sí? ¿Mejor? ¿Mejor explicado? ¿Sí o nada?
Cuénteme, no, no pasa nada. Estamos en ese proceso de aprendizaje y no pasa nada. Entonces, escoge la frecuencia de Esto son estándares. Por ejemplo, para AM es 1 MHz, creo. Por aquí el dato, 455 kHz. ¿Sí? Para televisión son 38.9. ¿Sí? Para satélites son 70 megas. Para radar son 30 megas. Son estándares. ¿Sí? No. Entonces, cualquier señal, simplemente cambio el oscilador local, mi dial de mi equipo, inmediatamente voy intercambiando de canales. ¿Sí? De pronto ustedes no usaron el dial, sino el equipo electrónico. Bueno, presionar un botón para que cambie la frecuencia. ¿Sí? Anteriormente los radios eran con una perilla y se iba girándola. Lo que estaba haciendo era cambiando la inductancia. ¿Sí? Estaba cambiando la inductancia del oscilador local. ¿Sí? Y al cambiar la inductancia, pues cambiaba la frecuencia de resonancia. Esta. Si el demulador, ¿qué canal es? ¿Cómo sabe el filtro entonces? ¿Cómo? El demulador. Usted dice que el demulador escoge, ¿no? ¿Qué canal va a tomar o cómo es? El demodulador, no, usted es el demodulador, usted es quien escoge. Yo le puedo decir, por ejemplo, hagamos el ejercicio. Este sería el 100, este sería el 99, el canal número 98, 97. Yo le digo, oiga, señor, ¿cómo es su nombre? Joel. Joel, quiero que aparezca el canal 98 allá. Deme las condiciones del receptor para poder escuchar la emisora del canal 98. Entonces, es el 107.3. La emisora está en 107.3 MHz. De hecho, es una emisora muy conocida en Bucaramanga. Listo, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, Joel, ¿cuál sería la frecuencia del oscilador local para tener ese canal acá? Es básicamente la pregunta. ¿Sí? ¿No? Sí. Usted dice, voy a escuchar Olímpica Stereo. Usted dice, Olímpica Stereo, venga, miramos en Bucaramanga. ¿Sí? Creo que es 103.7. 97.7. En Bucaramanga. ¿Sí? Entonces yo le digo, oiga, radio, quiero escuchar Olímpica Stereo. Entonces realmente internamente lo que usted está haciendo es cambiando esto para que aquí pueda ingresar esa emisora 97.7 FM. 97.7, ¿sí? Entonces usted, el radio internamente está encontrando una frecuencia de ese oscilador local para que aquí usted la pueda demodular y la pueda escuchar. ¿Sí? Entonces, este es lo que yo quiero. Ahora, ¿qué condiciones se deben dar en el sistema para poder lograr lo que yo quiero? ¿Sí? Ahora sí, esa era su pregunta, ¿cierto? ¿Quién me decía qué canal? Yo, que yo soy el usuario. Lo que estamos tratando de interpretar es cómo se maneja eso internamente. ¿Sí? O sea, porque esto ustedes lo pueden ver, pueden hacer en su casa, en su carro, en, ¿qué es eso? Un receptor FM. Ah, ok. Sí. ¿Y circuito es uno? Y escuchaba la emisora. De la UIS. Solo de la UIS. Claro, no quiero escuchar, porque la antena sí era como la antena aérea, conectaba, salía aire del laboratorio y conectaba el cablecito a la tierra del aire
el aire acondicionado que está ahí afuera, y ahí cogía señal. Tiene que tener una buena tierra para poder obtener señal. Y el resto yo lo podía echar bien, la otra la podía, pero en la media. Muy poco. ¿Sí? Ahora sí está claro, Joel. Clarísimo. Digo, porque la tierra es importante. Usted tiene que tener una buena masa en el circuito para poder llegar a la señal. Lo que pasa es que como el circuito de él es tan pequeño, Sí. entonces tiene que tener una buena referencia. Lo que pasa es que las señales de FM son muy débiles, bastante débiles. O sea, en potencia estamos hablando de 10 aquí, en esta zona, porque todas las estaciones base están en las montañas. Allá ellos sí transmiten a 1 kilovatio y demás, pero acá se reciben en el orden de los microvatios. Profe, Pequeñita, cuéntame. entonces la frecuencia del oscilador local debe ser 97.7 menos 10.7 en este caso. Generalmente, sí. Correcto. ¿Qué le preguntamos a ustedes? ¿Cuál sería la frecuencia del oscilador local o el rango de frecuencias del oscilador local para poder demodular cualquier emisora? Cualquier emisora. Entonces, ¿qué hace uno? Analiza la primera y la última y ahí encuentra el rango. ¿Sí? Por ahí hay un ejercicio de un transponder. Se hace así. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería? Aquí sería 107.9. ¿Sí? Y aquí 88.7. Entonces sería 88.7 menos 10.7 hasta 107.9, perdón, 88.1, profe. ¿sí? Hasta menos 10.7. Una pregunta. ¿Qué pasaría si no tuviera por casualidad un filtro con más capacidad? ¿Sonarían 2 canales a la vez? Lo que pasa aquí, si su merced le da más ancho de banda, las señales de las señales adyacentes, ¿sí? No están a la misma frecuencia. Ahora me explico, ¿sí? Esto él lo analiza, digamos aquí quedaría la emisora A, ¿sí? Esto es más o menos, pongámoslo así, ¿sí? Emisora A, ¿sí? Y aquí al lado, aquí esto estaría en menos P, el ancho de banda, o menos 100K, hasta 100K. ¿Sí? Esa es esa emisora. Si el filtro, digamos, deja pasar 2 emisoras más, entonces aquí aparecería la otra emisora. ¿Sí? Y aquí otra emisora. Esta estaría hasta menos 200K de esa frecuencia media o esa frecuencia que queremos demodular. Y esta llegaría hasta 200 kilohertz, ¿cierto? Entonces, esta es la de nosotros de interés, ¿sí? Como esta tiene frecuencias mayores, ¿sí? Lo único que trata o podría dañarnos es simplemente los componentes de mayor frecuencia de esta señal, pero no se escuchan las dos al tiempo. Para que las puedas escuchar a tiempo, tendría que este demodulador llevarme esta señal justo en las mismas frecuencias. ¿Sí? Ahí sí puedo escuchar las dos al tiempo. O sea, que este nuevamente me vuelva a frecuencia intermedia. ¿Sí? Claro, distorsiono, o sea, estas dos al dejarlas pasar distorsionarían lo que yo deseo. ¿Sí? Lo que yo deseo. Pero no es que se escuchen las dos, no, porque esta queda a una frecuencia mayor. Pero solamente distorsionaría las partes cercanas a las A señales. esta emisora.
Pero para escuchar las dos, debo aquí, listo, ya las dejé pasar. Ahora acá, en este subsistema, porque esto es un subsistema, multiplicarla por un coseno de 150K. La desplazo y ahí sí la filtro y escrito las dos. Es la única forma. ¿Sí? Dejar pasar varios canales. Es la única forma de que sirve, ¿sí? Es como la puerta que tenemos acá. Todos tenemos que salir allá. ¿Cuánto nos tenemos que desplazar? Cada uno es diferente. Porque todos estamos en posiciones diferentes. ¿Sí? Así mismo pasa con las emisoras. Esta es la puerta. ¿Sí? Si quieren pasar hacia este lado, tienen que desplazarse un valor diferente. ¿Entre qué valores? Entre, me regalas este dato, sería 776, ¿cierto? 88.1, 776, 774, ¿no? Y este sería 100.2, ¿sí? Todos tienen un valor distinto de desplazamiento para poder entrar a través de esta puerta. ¿Sí? Ese es el receptor superheterodino. Se usan radares, se usan comunicaciones satelitales en AM, en FM, en televisión y en múltiples servicios de comunicación. Pues, como para darles a ustedes un panorama de lo que sería un receptor superheterodino, ¿sí? De algo que ustedes ven a diario. A mí es que me sirve hablarles de comunicaciones satelitales, ¿sí? Cuando lo tocarán, quizás en el laboratorio, quizás si hacen un proyecto de grado allí, pero esto todos los días lo ven. Entonces se imaginan por dentro, oiga, este señor está haciendo tal cosa para poder escuchar, ¿sí? Y si no, tendríamos que usar osciladores, ¿sí? Para cada frecuencia, sistemas de modulación para cada valor de frecuencia. Y ahí imagínense, 100 subsistemas, ¿sí? 100 subsistemas diferentes para escuchar las diferentes canales. Entonces el ejercicio del receptor superheterodino es un solo subsistema que pueda demodular todas las señales, todas. Ese es el ejercicio del receptor superheterodino. ¿Qué emisoras funcionan? O sea, están transmitiendo, pues. Porque varía algo. ¿Cómo así? Cuando él va a buscar el radio. Ah, el autobús. ¿Sí? Él busca la potencia promedio. O sea, como él ya sabe en dónde son los posibles pausas, ¿sí? Él siempre le va a buscar el 88.1 cada 100. Entonces, va detectando acá, si no encuentra un umbral de potencia que supere el umbral preestablecido, él salta al siguiente y empieza a buscar. Y digamos que aquí no existe nada. ¿Sí? Aquí no existe nada y aquí sí existe. ¿Sí? Entonces él empieza a buscar acá. ¿Sí? Potencia 0. Pasa al siguiente, potencia 0. Pasa al siguiente, potencia 0. Llega acá. Ah, aquí hay potencia. ¿Sí? Aquí estima la potencia de él. Y para. Esos son los algoritmos de búsqueda que usamos. Va filtrando y va estimando la potencia por medio. Ese es el auto search. John.
John Caballero. Ay, $560 hasta $540 hasta $1,600. Es 455.
N es el último dígito de su código. ¿Listo? Vamos a hacer ese mini quiz ahí. Sí, esa es una pregunta tipo examen. O sea, esto que le estoy haciendo, Profe, no con AM, puede ser un día con AM, otro día con FM, otro día con comunicaciones satelitales. Cualquier cosa puede ser válida, ¿sí? profe, Dime. Señor, ¿eso en qué? ¿En kilohertz también? ok, sí, claro, sí, ojalá. ¿Listo? Es como para validar y pues hacerle un seguimiento también a las personas que están trabajando. Entonces, tareas. ¿Con foto? ¿No? Ustedes lo entregan. Órale. Y si mi último dígito es 0, La de 955. claro, claro, eso. Ya está dentro del ancho banda. Un cuadrito que dice que de 0 se toma como 1. Ah, no. 0, 0. Y por eso la plantea ya. Hecha hoy mismo a las.
1600 kilohertz, sí, ambos. 540 a 1600, 540 kilohertz, hasta 1600 kilohertz. Ah, O sea, ambos son kilohertz. Sí, si no, no. 540 hertz. Ni siquiera un. Bueno, sí, los tonos agudos, graves. No en kilohertz. Ambos. Esa es la frecuencia de Nicolás Denis. Nicolás, usted es presencial. yo tenía eso ¿En dónde? quería preguntar. Adriana, los virtuales, ahí por Teams acabé de generar la tarea. ¿Ya? ¿Listo? ¿15 sería cuánto? 5. Breve, ¿cierto? Yo lo veía pensativo, pensé que era que estaba. Listo. Vamos entregando. Digo, es sencilla. Y así hay muchos ejercicios allí de pronto para que lo sueñen, lo vean allí en el TIC. Bueno, abrimos TIC acá. Voy a compartirles pantalla a todos. ¿Sí? Para que ya vayan viendo. Que vamos en serio. Mira. Teoría, no sé qué es. Yes. Recuerden que ustedes tienen aquí unos recursos, talleres y problemas en los que ustedes recuerden. Gracias, gracias. ¿Sí? Pero aquí ya tienen un conjunto de cosas. Trabajando. Este es un ejercicio que prácticamente estamos haciendo ahorita. ¿Sí?
Ahí está, algo parecido. Y por aquí había otro. Este es el transponder. Este es el mismo, simplemente para el mismo simplemente para ¿sí? Que vean que ¿listo? Entonces la siguiente figura ilustra la operación de un transponder satélite con frecuencia intermedia y 70 MHz. El transponder opera en la banda C con frecuencia para el enlace de subida, el uplink, ¿sí? Tierra satélite, desde tierra satélite desde 5.9 a 6.4, ¿sí? Y para el enlace de bajada de 3.7 a 4.2. ¿Sí? Entonces deben encontrar la frecuencia del oscilador local 3. ¿Sí? Asumiéndolo, como es un problema de diseño, deben asumir los dos osciladores, L2 y L3. Los filtros, todo, es una minucia que tiene ese ejercicio grandísimo. ¿Sí? ¿Para qué se usan los filtros? Para eliminar una u otra componente porque estamos multiplicando. Recuerden que aquí los osciladores locales son cosenos, ¿cierto? Estoy multiplicando dos cosenos, entonces tengo dos componentes armónicas, tengo que eliminar una. Desde este filtro pasa banda 3 y el 4 eliminan una de esas dos frecuencias. En ese caso, la más baja. ¿Sí? La de más baja frecuencia. Lo explico ahí rapidito. ¿Sí? O sea, CU y CD son cosenos, señales senoidales. ¿Sí? Señales senoidales. Por eso en la parte A dice especifique los filtros y para ello la frecuencia central y ancho de banda de los osciladores locales del transponder. ¿Sí? Buscando reducir al máximo la frecuencia del oscilador variable L03. ¿Sí? Dice, si la frecuencia de la portadora XDT es 6.1 GHz, así hicimos ahora, y según diseño propuesto en A, ¿cuál será la frecuencia del oscilador variable L03? Y la frecuencia de la portadora FC de la señal de salida YDT. ¿Sí? A que lo planteen, lo estudien. ¿Sí? Ese es otro superheterodino. Lo mismo, la misma filosofía. Entonces ahí se los dejo para que en algún momento lo revisen. Entonces, digamos que es útil en muchos escenarios. ¿Listo? Listo, jóvenes. Entonces, cerramos el tema del tiempo para el quiz. Ya los que están allá lo entregan. Ahora pasamos a la siguiente porque recuerden que acá el tiempo es un poco reducido. ¿Sí? Ya entramos a ver opciones de onda continua. Opción 2.3. ¿Sí? ¿Está claro para qué es un superheterodino? ¿Sí? ¿Está claro para qué es un superheterodino? Ya les dejo como tarea para que me estudien el transponder, que es otra forma de hacer. ¿Sí? ¿El satélite qué hace? Como va en un enlace ascendente, muchas señales de otros puentes, ¿sí? Entonces él limpia esa señal, la repotencia y la envía de bajada a otro punto, obviamente, ¿no?
¿sí? Por ejemplo, quiero transmitir por enlace satelital desde aquí a España, ¿sí? Entonces, el de subida, allá el filtro intermedio hace un proceso de filtrado, corre la frecuencia para entregarlo de bajada en España, ¿sí? A otra frecuencia distinta a la que yo genero, el mismo mensaje, ¿sí? Recuerde por qué filtramos, ¿no? Por el ruido, interferencias y demás. Ese es el proceso que hacen, claro, en un modelo básico, pero ya toda la tecnología aplicada en los satélites. Entonces, piensen que existe un escenario bastante grande, bastante novedoso, y tenemos que entenderlo por lo menos desde el punto de vista conceptual. Ya después ustedes entran en la minucia en lo que se especialicen en algún momento en su vida profesional, ¿sí? Entonces, tienen que entender sus bases, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con modulación de onda continua. ¿Listo? Entonces, incluido el radio, la radio definida por software, todo sistema de comunicaciones lo podemos interpretar con el siguiente esquema, ¿sí? Modulación de onda continua. La entrada aquí positiva, la entrada aquí negativa. ¿Qué vamos nosotros a llamar nuestra función? Nuestra señal S de t, nuestra señal modulada, va a ser igual a x de t por coseno de 2pi fct menos y de t por seno de 2pi fc. Si ustedes recuerdan, la transformada de una señal coseno es una transformada real. ¿Por qué era la señal? ¿Por qué la transformada de una señal coseno era real? Porque la señal coseno es una señal par, ¿cierto? Y la señal seno, porque aquí realmente tenemos coseno desplazado a 90 grados, es una señal seno, pi, seno. Los sistemas de comunicaciones funcionan tal cual. Obviamente, estamos hablando de una señal de referencia, ¿sí? Entonces, siempre se toma como referencia una señal coseno, ¿cierto? Dentro de los sistemas.
¿sí? Si se desplaza 90 grados, convertimos en el dominio de la frecuencia en una señal puramente imaginaria. ¿Se acuerdan? La transformada de la señal seno, ¿sí? Al ser una señal impar, la transformada es imaginaria, puramente imaginaria e impar, ¿no? Que eran las propiedades de la transformada de Fourier, no sé si por ahí lo recuerdan. En fin, ¿sí? Entonces, esa señal que tenemos ahí, la podemos representar más teta de t. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? Tenemos una componente real, una componente imaginaria, ¿cierto? R de t en magnitud sería la función x de t al cuadrado más la función y de t al cuadrado. ¿Sí? Teta de t, la relación que existe entre x de t y y de t. ¿Cierto? La tangente inversa. A esto que nosotros vemos acá, este diagrama que vemos acá, es lo que nosotros conocemos como la envolvente compleja. Ya les voy a mostrar el diagrama de bloques del USRP que ustedes tienen allá en el laboratorio, ¿sí? Por ahora hemos usado señales reales, ¿sí? Puramente reales. Hablar de flotante allá en el laboratorio es hablar de una señal real. Hablar de señales complejas, ¿sí? Estamos hablando de una función x de t y una función y de t, la parte real de la señal. Entonces nosotros en el ejercicio de la aparece lo que vamos a llamar ¿sí? Entonces de forma polar sería la envolvente compleja sería igual a x de t j, ¿cierto? Es esa forma. Perdón, la forma rectangular. Rectangular. Y la forma polar, ¿sí? Sería de la forma r de t por e a la j theta de t. ¿Sí? Así como llamábamos mensaje MT, señal modulada SDT, la envolvente compleja la vamos a empezar a llamar G tilde de T, así la denominan en mucho, bueno, por lo menos en los textos guía. La envolvente compleja, te la presento. Cuando vean comunicaciones 2, la van a escuchar cada segundo que estén aquí viendo el curso. ¿Sí? Porque esto nos explica todos los sistemas de comunicaciones digitales, todos, también los analógicos. Lo que pasa es que en la primera parte, las modulaciones analógicas son señales o son envolventes puramente reales, ¿sí? O sea, la parte imaginaria es cero, la fase es cero, ¿sí? En la primera parte de este curso. Ya cuando veamos modulaciones angulares, R de t es constante y teta de t va cambiando con el tiempo, ¿sí? En la segunda parte, que son las modulaciones FM, ¿sí? Entonces,
Esa es la representación rectangular, en forma rectangular, de S de T. Digámoslo así, y la representación polar. ¿Sí? Que visto de otra forma, esta señal S de T, ¿sí? Desde el punto de vista netamente matemático, sería la parte real de G tilde de T por la función E a la J 2pi FC T. ¿Sí? Y uno. Donde FC pues es la frecuencia de la señal portadora. La razón de la rectangular también iría a la otra. Esta es que ahí se toma como el cero imaginario, ¿cierto? Y ahí sale prácticamente ese negativo. Este negativo es de multiplicar J por J. ¿Sí? Esta sí está, aquí está la imaginaria, pero al hacer el producto punto, la suma la multiplicación con el seno, ¿sí? Es que prácticamente estamos viendo que T por la parte imaginaria por una señal puramente imaginaria. Esta imaginaria y esta imaginaria. Esta real y esta real. Es como si hiciéramos un producto punto entre la envolvente compleja y la portadora. Porque esta expresión es la portadora, es O seno más J seno. Y E a la J omega T, identidad de Euler, quieran llamar. ¿Sí? Entonces, voy a mostrarles acá en la pantalla compartida, si me lo quiero. Si ustedes observan, esto es más o menos lo que ustedes tienen allá. ¿Sí? Un conversor tiene el puerto TX-RX, que era donde conectábamos la antenita, ¿cierto? El puerto RX2, que por ahora no lo hemos usado, ¿sí? Tiene un switch de RF para recepción o para transmisión, depende de cómo usted lo esté programando para el puerto 2. ¿Sí? Para el puerto 2. Tiene esto, que está aquí, el PLL-BCO, es el mismo coseno que tenemos allá en el diagrama, que luego lo vamos a ver. Aquí está, miren, 0 grados multiplica, 90 grados multiplica, ¿sí? Aquí estamos haciendo la transmisión. Esto es para transmisión. ¿Sí? La parte de arriba es el transmisor. Y la parte de abajo, si es que el flujograma indica que vamos hacia el computador. ¿Sí? Analizamos un poquito los muchachos del ¿Sí? Entonces, aquí está el computador donde ustedes programan por un radio. Al otro lado están los puertos. A ver, ¿sí? Amplificador de bajo ruido,
¿sí? Es un amplificador, su nombre lo indica, lidera o integra bajo ruido hacia los equipos. La señal recibida, ¿sí? La señal recibida la divido en dos partes prácticamente. Ya les voy a explicar el por qué. ¿Sí? Coseno, esta señal PLN-BCO es el mismo coseno, matemáticamente lo expresamos así. Tenemos una referencia, la otra la multiplicamos por 90 grados. Seguido a ello, tenemos un filtro pasa-baja de hasta 20 MHz. ¿De qué depende esos 20 MHz? De la frecuencia máxima de muestreo de nuestro equipo, porque él también tiene un problema, ¿no? El muestreo. Mire que allí el ADC, el conversor análogo digital, ¿sí? Trabaja a 100 megamuestras por segundo. ¿Sí? Normalmente ese dispositivo, así como está, es un dispositivo que trabaja hasta una frecuencia máxima de 10 MHz. ¿Sí? Recuerden que en este tipo de equipos, la frecuencia que le van a dar al menos 10 veces la frecuencia máxima de señal para tener buena resolución, que fue la conclusión de la práctica 1. Ahí está la DC. ¿Sí? Este OSP es oversampling, ¿sí? Sobre muestreo, que hace es bajar el número de muestras, ¿sí? Para poder procesar dentro del computador. Ya aquí es control de cableado, ¿sí? Para llegar al computador y observar la señal recibida. Del computador hacia el puerto de transmisión, ¿sí? Es el proceso totalmente inverso. Aquí se procesa una frecuencia de referencia, una frecuencia de muestreo, se sobremuestrea, ¿sí? Y por eso el TAC es de 400 megamuestras por segundo. No es 100 como es el ADC. ¿Por qué? Porque necesitamos aumentarle la resolución a esa señal para transmitirla de la mejor forma posible, digámoslo así, en palabras coloquiales. ¿Sí? Para tener una buena resolución. Entonces, miren lo que trabaja. El filtro, un filtro pasa-bajas, hasta ahí pasa-bajas, low pass filter, LPF, siempre que vean, 20 MHz. ¿Sí? Y luego aparece nuestro envolvente compleja. Este modulito que está aquí es nuestra envolvente, perdón, lo que llega acá es nuestra envolvente compleja. Este es nuestra portadora. ¿Sí? Coseno por arriba, seno por abajo. Aquí entra la parte real de la señal, la parte imaginaria de la señal que estamos procesando ya en nuestro computador y que queremos transmitir. ¿Sí? Amplificador, el GTX que usamos en la práctica que tienen que entregar, ¿cierto? La he postergado yo, la mea culpa. Y ahí está. ¿Sí? Ese es el diagrama de bloques. ¿Por qué entenderlo ahora? ¿Para qué les hablaba de eso antes y no les había explicado de qué se trataba todo eso? Y vamos a empezar en la próxima práctica a hablar sobre la envolvente compleja. Sí, vamos a crear envolventes complejas y vamos a empezar a entender qué es ese cuento cuando es puramente real, cuando es real imaginario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí está la aplicación. Y de estos diagramas, si veo que abrí uno y abrieron miles, tanto pudiera decirles a ustedes, ¿sí? Yo pudiera decirles a ustedes, por ejemplo, y igual es otro tipo, el 2921, tiene 2 puertos de transmisión, 2 puertos de recepción, ¿sí? Y así hay cantidad de puertos, de configuraciones. ¿Cómo? ¿Lo aumento? No, que se dice que todo eso que cambia las entradas. El número de entradas. Sí. Y depende de lo que ustedes quieran, tiene switch RF para RX o para TX. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo,
y estoy recibiendo por este canal, pues este también se cierra acá, se cierra acá, recibo por este. ¿Sí? Es solo un modelo de recepción, solo que aísla la entrada de RX2 si quiero recibir por RX1. ¿Sí? Es un switch de alta frecuencia. ¿Sí? Y así funcionan todos igualitos. Transmisor, receptor. Con uno, bueno, los básicos todos tienen un puerto, ¿sí? Que es la dongle RTL SDR, ¿sí? Ya este es gama media, el que tenemos en el laboratorio. Ya vienen todos los gama alta. Gama alta viene con mayor frecuencia de muestreo, con más puertos, con localización por GPS, ¿sí? Porque mediciones en campo, todo lo que es estándar de medición en campo, para allá va, ¿sí? ¿Qué le exigen a uno? Georreferenciación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cómo le voy a echar la culpa a alguien que está transmitiendo de una forma inadecuada si no tengo georreferenciación, ¿sí? Recuerden que nos castigan por potencia y por ancho de banda. Entonces se tiene que, en su proceso de mediciones, tiene que georreferenciar la medida. Entonces ese tipo de equipos ya más avanzados vienen con GPS, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hoy en día, ustedes cotizan los últimos equipos que hay en el mercado. Vienen con un radio, una radio definida por software, un puerto USB y la pantalla es una pantalla externa. ¿Sí? Esos son los últimos equipos que hay en el mercado. ¿Por qué? Por la portabilidad. Y es un USRP, simplemente caracterizado, estandarizado, que sirve para mediciones. Nosotros en el 2015 estuvimos dándole vueltas al mercado para adquirir equipos, los dos esos que tenemos ahí de más, analizadores de espectro, y la mayoría de proveedores nos decían, nos entregaban, era un radio, nosotros decíamos, bueno, ¿para qué? Entonces terminamos yéndonos nuevamente a lo clásico, ¿sí? Que decíamos, ¿para qué comprar un radio si ya lo tenemos? Un radio con una interfaz, armemos la interfaz, miremos cómo armamos la interfaz. Bueno, faltan los dolientes y las ganas de buscar eso, para poder estandarizar las medidas con esos radios. Que no es una tarea trivial. Bueno. Entonces, los moduladores de onda continua, como les decía, tenemos diferentes tipos en onda continua. Hacemos modulaciones digitales, tenemos la posibilidad de hacer modulaciones sí, tenemos en el caso de tipos de envolventes, que ya más adelante vamos a ver, tenemos AM, y la otra sería PM. Bueno, y ya tenemos pues las envolventes digitales, que son las que vamos a ver después. Es la versión de amplitud modulada, la ASK, la FSK, la versión de FM, y la PSK, que es la versión de FM. ¿Sí? Y pues, una de las básicas de 16 QAM y tal QAM. ¿Sí?
voy a envolventes lineales, ¿sí? Las de amplitud se consideran envolventes lineales, envolventes angulares, son todas las de fase, frecuencia, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Estas serían angulares, lineal, angular. ¿Sí? La variación es de fase, la variación es de fase, la variación de amplitud. Generalmente puramente real. Componentes reales imaginarios. ¿Sí? Angulares. Ya luego lo adentramos en el tema. ¿Listo? Vamos a borrar y luego ya vamos a ver las modulaciones lineales. ¿Sí? Lineales, angulares. ¿Sí? Analógicas, digitales. ¿Sí? Eso parte en dos, lo que tenemos para trabajar. Volviendo al tema, para ya cerrar este capítulo de la modulación de onda continua y el por qué utilizamos la envolvente compleja y el por qué utilizamos esa topología. Recuerden que la señal S de t era igual a X de t coseno. Vamos a verla en la forma polar, 2pi fc t menos y de t seno de 2pi fc t. Listo. Entonces, en el demodulador, para que lo vean allá, perdón, no multiplicador, entra una función S de t voy a explicárselo de manera netamente teórica, seno de 2pi fc t p, ¿sí? Por x de t coseno de 2pi fc t más, perdón, menos y de t seno de 2pi fc. 1 de t sería igual a coseno cuadrado de 2pi fc t por x de t menos y de t coseno de 2pi fc t seno
de 2pi FC. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cierto? Eso es lo que estamos hallando. Ese Q1. ¿Dónde estaba el Q1? Volvemos a mirarlo. Acá. Vea este señor acá. ¿Sí? Bueno, Q1 de t. Q1 de t, coseno cuadrado es igual a 1/2 de x de t. Bueno, de una vez voy multiplicando, más coseno, perdón, x de t sobre 2 por coseno de 2pi por 2fct, ¿cierto? El coseno cuadrado, 1/2 seno de 2 veces el ángulo, ¿sí? ¿Recuerdan? Sí. Coseno de 2 tetas. Y el y de t sería igual a menos y de t coseno, bueno. Coseno por seno, ¿qué pasa? ¿Cómo queda? Coseno por seno. Coseno alfa, coseno beta. Sí, tiene el mismo argumento. Coseno alfa, coseno beta. ¿Cómo? No. Viendo pantalla. Ustedes buscan las identidades. Coseno de A. Coseno de B. Identidad trigonométrica. Para que todos lo recordemos por acá. Aquí está. Un poco derivadas. ¿Sí? Seno A, coseno B. ¿Sí? Seno A, bueno, coseno. Seno A más B más seno A menos B. ¿Sí? Como las dos son iguales, ¿qué sería? Seno de 2 teta. Otro, sí. Solamente seno de 2 teta, porque si yo resto A, que es 2pi fct, menos B, que también es 2pi fct, eso es seno de 0. ¿Y seno de 0 es? 0. Quedaría seno de 2pi por 2fc. Es que estoy dejando de una vez separadas las frecuencias. Es lo mismo, 4pi fc. ¿Sí? Sobre 2, correcto. Sobre 2 también. ¿Listo? Para que lo recuerden ahí. Con cariño. Listo. Entonces ya cerrando esta pequeña parte, ¿qué hacemos después de hallar Q1? Filtrar. ¿Sí? ¿Filtro qué? Pasabajas. Entonces, el señor filtro pasabajas dice, bueno, claro, ajustando la frecuencia, dice, oiga, voy a dejar pasar esto. Esto es de alta frecuencia y esto es de alta frecuencia y recupero x de t. ¿Sí? ¿Por qué es de alta frecuencia? Porque está siendo multiplicado, desplazado en frecuencia a 2fc. Esto también a 2fc. ¿Sí? Filtro.
pasa bajas. Se queda solamente con X de T, que está en baja frecuencia. Y Y de T la eliminamos, fuera, salió. Y así mismo haríamos con Q12. Pero dejo de tarea. Pero tenemos que llegar con un amplificador para meter eso. Sí, para eso es el amplificador. Sí, para eso es el amplificador. Generalmente, estos filtros también, pues, y realmente, pues, esta señal que llega acá también ha pasado por un canal, se ha atenuado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos un filtro con ganancia, generalmente. ¿Sí? Pues, lo estamos viendo desde el punto de vista netamente teórico. ¿Sí? Se recupera, escalada, pero se recupera. Hasta ahí. ¿Listo? Ese es el ejercicio de el por qué se desplaza. ¿Sí? Son las bases ortogonales, el principio de ortogonalidad que ustedes pueden extrapolar a los diferentes sistemas de comunicación. ¿Por qué puedo separar un mensaje de otro? ¿Sí? Basado en un principio de ortogonalidad, el seno y el coseno. ¿Cierto? Son ortogonales. Entonces puedo enviar dos señales por el mismo canal superpuestas y en el otro lado puedo extraer solo una. Está explicado. ¿Sí? Ahí está escrito. Una solita. Que Deli ni nos afecta. Claro, si hubiese un problema de fase pequeñito, ¿sí? Que eso luego lo vamos a ver. Pasa. Este coseno esté desfasado con el coseno que trae esta señal. ¿Sí? Puede pasar. Entonces, aquí ya no vamos a tener solo Y de T, X de T, sino un porcentaje de la señal Y de T. Entonces, para entrar en sincronía aparecen los sistemas de modulación o detección coherente, se llama. Esto que estamos haciendo ahí es una detección coherente. ¿Sí? Pero en un sistema de comunicaciones, esa detección coherente es poner un dispositivo a estimar por cada instante de tiempo la fase de la señal que llega. ¿Sí? Filtros de fase. Ese es el ejercicio de ese señor. Esté pendiente cuando cambie la fase. No la deje perder. Téngala ahí. Detección coherente. Listo, estimados. Chicos virtuales, por favor, les dejé ahí el espacio para subir el quiz. Les agradezco. Se cierra 6:15. Ya en la próxima clase ya vemos la lección 2.4. ¿Sí? Se pueden empezar modulaciones lineales. ¿Sí? Parte 1. Bueno, ya les habilito. Ya lo voy a activar acá. Bien, ya está.